Cuentos vascos. Memoria de verdad. Si hay una constante en la historia vasca es la recopilación de datos y leyendas, para justificar primero linajes colectivos por interés económico, y después, en un gran salto adelante, una independencia de país. Una suma de mentiras y verdades. Cuando Sabino Arana hace sus compilaciones de hechos históricos y proyecta la independencia, él es solo el último en un largo proceso de siglos de falsificaciones, de significado de hechos reales o invenciones. Y falsas recuperaciones de la memoria. La madre de todos los malentendidos. La edad étnica no equivale a la edad del idioma usado. Las falsas evidencias surgen del trabajo de los excavadores de tumbas vascas, como Aranzadi y Barandiarán, quienes en lugar de limitarse al trabajo técnico, proyectan una continuidad total entre las gentes del Paleolítico y los vascos actuales. Artistas como Oteiza o Basterrechea se comen el mito gnóstico ancestral, y lo propagan. El arte vasco es poner en piedra o madera el alma vasca. Seguidores a pies juntillas del cura Barandiarán, que recopiló durante toda su vida las leyendas vascas, en las que pretendía encontrar el alma vasca antediluviana. Llegó a ser vicerrector del seminario de Vitoria, enseñó a muchos otros curas la simbiosis cristianismo-vasquismo, y hasta sabía hacer bombas de dinamita por su quehacer rompepiedras. No sabía nada de que sus antepasados habían sido fruto de la invasión e hibridación aquitana. Nada más hacerse cura, Barandiarán viajó en 1913 a Leipzig a seguir un curso impartido por Wundt, experto en la psicología de los pueblos. Fue Wundt el que le dijo que no se contentara con ser un estudioso de las religiones, sino que en su pueblo encontraría muchos rasgos de religiones primitivas. Hoy se considera a Barandiarán, padre de la cultura vasca. Reconstrucción simbólica de Aita Barandiarán seguido de sus espectros. Telesforo de Aranzadi, otro número 1 del estudio racial, escribió: la posición de la cabeza sobre la columna vertebral, carácter que con el de la nariz colocan a la raza vasca a la cabeza de la humanidad, y permite considerarla como una de las más aristocráticas, de las más propiamente blancas o europeas, de las más lejanas a la animalidad. Los cráneos de Urtiaga. Hallados en 1935, por el excavador Aranzadi, partiendo de la idea de que los cráneos pertenecían a 3 épocas distintas, deducía que el prototipo vasco no llegó de otro lugar, sino que se desarrolló aquí a partir del Cromañón. Esto lo divulgó el cura Barandiarán por todos los medios y fue base del credo étnico. Pero en 1988 un estudio de la Universidad del País Vasco descubrió que todos eran de hacia 1500 a.C. Vascones, bárdulos, caristios, autrigones, y otras tribus prerromanas que poblaban nuestra geografía, en un territorio más extenso que el País Vasco actual, aparecen por primera vez en la historia, por su relación con hechos de armas, que recogieron historiadores latinos como Tácito, Plinio o Plutarco. Etnia e idioma, combustible para el proyecto de la Euskadi independiente. Pero la etnia y el idioma vinieron, no estaban. Empezando por Navarra, el actual País Vasco navarro, fue conquistado por aquitanos pirenaicos hacia el siglo VII. El etnónimo vascón solo comenzó a asociarse con la lengua vasca en época altomedieval, siglo VI a VIII. En los siglos precedentes, los vascones de quienes informan las fuentes romanas tenían rasgos lingüísticos y raciales de tipo celtibérico. Los romanos dieron el nombre de vascones a los habitantes de la zona navarra. En el futuro, el término de vasco se usaría como nombre para cualesquiera pobladores de zonas donde se hablase el euskera. Algo parecido a llamar gallego a cualquier emigrante español a Argentina. García Bellido, en su investigación sobre los vascos en el ejército romano, afirma que pseudovascos caristios formaron unidades auxiliares integradas durante muchos años en el ejército de ocupación romano en Britania y una de las que mayor número de testimonios nos ha proporcionado. Aparece citada tanto en diplomas militares como en inscripciones lapidarias. Según relata Osorio, Constantino encomendó a su general Gerontius la defensa de los pasos pirenaicos con sus tropas traídas de Britania, a la sazón vasconas, para la protección de los pasos occidentales,
fueron un ejemplo de la pervivencia de la tradicional colaboración vascona en el mundo romano tardío. Las tribus llamadas también por los romanos bárdulos, autrigones y caristios, fueron consideradas de matriz vasca, dándose por sentado que hablarían también euskera. Pero nombres de lugar y de personas son casi todos de origen romano o celta. Como Bermeo, de Bermejo, o Gatica, Guernica y Mujica, que contienen el sufijo hispano-celta eca. Yodio, que viene de Cloudias. Sin más. En vídeos como Historia de los Vascos en 10 minutos, YouTube con 6,8 millones de visualizaciones, que entran fácil por los ojos, se siguen repitiendo las falacias del putpurrí de 2 siglos. Todos son vascos, los vascones, aquitanos, bárdulos, caristios y autrigones. Lo que hay son restos célticos, desde los poblados, los nombres de ríos y montes importantes, los enterramientos con sus estelas. Pseudovascos de origen céltico, vivían en lo que hoy es Guipúzcoa, Álava y Vizcaya. Por tanto, en época romana ningún habitante de la hoy Euskadi era vascohablante en absoluto. No hay registro alguno de cultura euskaldún en ninguna de las 3 provincias que hoy forman el País Vasco antes del siglo VI después de Cristo. Ni un solo resto. Pero aquellos antiguos habitantes del Vizcaya, Guipúzcoa y Álava desaparecieron sin razón aparente. La razón solo puede ser que, caído el Imperio Romano, tuvieron que ser masacrados, desplazados o esclavizados por un superior ejército invasor aquitano, portador del protovasco. Los invasores aquitanos no eran simples tribus salvajes, tenían una cultura desarrollada y armas sofisticadas para la época. Se ve en necrópolis como Aldayeta, en Nanclares de Gamboa, Álava. Ellos sí eran de pura cepa euskaldún. Aquitain igual a Euskon. Sometieron a los locales, hoy País Vasco Navarro, no solo por la fuerza sino por su superioridad cultural, que se demuestra por la calidad de sus armas germánicas y su necesaria procedencia del siempre más rico y desarrollado país galo. Las comunidades campesinas de tierras sometidas tienen que aprender el lenguaje de los dominadores. Así ocurrió en la península con el latín romano. O huyes, o te integras o mueres. Suprimirían a los hombres y forzarían a las mujeres, como se hacía en las guerras de invasión. De ahí que los descendientes tengan genomas similares a los iberos y haya tanta diversidad de rasgos vascos. Los aquitanos pirenaicos sí habían mantenido el euskera junto con el latín. Ellos trajeron al norte peninsular el conocido como protoeuskera. Hoy asistimos milenio y medio después a la segunda implantación forzada del euskera por sus descendientes y asimilados. Por las calzadas romanas desde la actual Navarra llegaron e invadieron el territorio antiguo de Álava primero y luego Guipúzcoa y Vizcaya. Claudio Sánchez Albornoz, en su obra sobre Vasconia dijo: los vascones al invadir lo que posteriormente sería Álava, Guipúzcoa y Vizcaya, desplazaron hacia Castilla aparte de los bárdulos y caristios, otros se habrían refugiado en las montañas y los que no fueron desplazados habrían sido vasquizados. Pruebas básicas. Hay solo 2 inscripciones en euskera en piedra en la Vasconia peninsular de época romana, frente a cientos en Aquitania. Se intentó remediar la inexistencia de inscripciones euskaras demostrativas de antigüedad, con las falsificaciones del poblado romano de Iruña Beleia, a Álava. Nombres de colores en euskera, azul, rojo, etc. en lajas auténticas. 2 Hay enterramientos con armas de estilo franco en la zona de Aldayeta, a Álava, embalse de Villarreal. No son restos de batalla, hay familias. Ni son visigodos, los cuales no enterraban con armas. Otra falacia central, el País Vasco no habría sido conquistado nunca. Claro está, si te alías con el invasor no hay conquista. La pregunta es por dónde pasaron los romanos para exterminar a los cántabros. Lucio Anneo Floro, historiador romano del siglo II. En el occidente estaba ya en paz casi toda Hispania, excepto la parte de la Citerior. Aquí se agitaban 2 pueblos muy poderosos, los cántabros y los astures, no sometidos al imperio. Siglos después Pamplona, y por lo tanto Navarra,
fue completamente dominada por los musulmanes durante casi un siglo. Solo al debilitarse Córdoba surgió el reino de Pamplona, cuyos reyes por cierto estaban emparentados con la familia Banu Qasi, dinastía musulmana que gobernaba en Zaragoza. Para entonces, el único reino no dominado, el de Asturias, tenía ya un siglo de historia. Cuando llegan los árabes gobierna la zona fronteriza visigoda con los vascones, un tal Casio, que se convierte al Islam y pacta vasallaje con los árabes. Crea su linaje de los Banu Qasi con capital en Nájera. El rey moro de Zaragoza, de este linaje Banu Qasi, era hermano de madre del primer rey navarro Íñigo Arista. La estrecha alianza entre los Banu Qasi y los Arista duró hasta la dinastía Jimena en el 905, que echó a los Arista. Para la falacia de que el País Vasco, Sic, no habría sido conquistado nunca, aportan dos batallas legendarias muy posteriores al fin de Roma, la de Roncesvalles y la de Padura en Arrigorriaga. La primera fue solo un saqueo de la retaguardia de Carlomagno cuando se retiraba de una expedición de castigo. La segunda, dicen, que fue contra Ordoño, hijo del rey de León. El ejército de Carlomagno regresaba del sitio de Zaragoza y había destruido Pamplona de camino. Dada la buena relación de los navarros de la época y la familia Banu Qasi, resulta más probable que en Roncesvalles fueran musulmanes y vascones postaquitanos los que atacaran la retaguardia. La batalla de Orreaga o segunda batalla de Roncesvalles sí fue de ejército a ejército. Los de Arista y los árabes derrotaron al ejército cristiano carolingio de Luis I, rey de Aquitania, hijo de Carlomagno. Encima, traidores a su civilización. La batalla de Padura, que daría origen al mito del primer señor de Vizcaya, Joan Zuria, está contada por Lope de Salazar en el siglo XV. Dice que era hijo de una princesa escocesa que quedó embarazada de un diablo, Sugar o diablo del hogar. Supuestamente se quedó en la isla de Chacharramendi, hoy Pedernales, donde fue a vivir Sabino Arana. Lope de Salazar hace a Joan Zuria electo de sus súbditos, fijando la frontera de Vizcaya en Luyando, Álava. 20 años después escribe otro libro y explica en detalle los poderes que los vizcaínos le habrían concedido al primer señor en la Jura de Guernica. Aparece por primera vez la tradición del árbol de Guernica y todos los derechos que tenían los vizcaínos. Lope de Salazar quiere presentar privilegios del siglo XV como si vinieran del siglo IX. Él era el noble más importante de Vizcaya y un sangriento banderizo. En época castellana, los señores de Vizcaya provenían de Nájera, antiguo reino moro, donde tenían su sede. Algunos ni siquiera estuvieron nunca en el País Vasco. Pero volvamos atrás. En 1040 Íñigo López Esquerra, caballero navarro, suscribe varias escrituras del rey García Sánchez III de Pamplona como su tenente. Ya había sido tenente en Durango, Álava y finalmente en Nájera, la tenencia más importante por ser la frontera del Reino de Navarra con Castilla. Las tenencias del Reino de Navarra no eran hereditarias, sino un área donde el tenente ejercía como mano del rey. Vela fue el último señor de Vizcaya navarro, hasta 1173, cuando Castilla invadió y le depuso para poner a un miembro de la familia Haro como señor de Vizcaya. En este punto es cuando la historia de los señores de Vizcaya dejan de vivir en el territorio, gobernando a distancia. El señor, como lo entendía la monarquía castellana, era un simple señor feudal con derechos en el territorio. Los señores de Haro a partir del segundo, allá por 1173, no eran ni vizcaínos, ni vascos, ni probablemente euskaldunes, ni tenían mayor interés que el económico y estratégico del territorio, determinando fundaciones, donaciones, levas y demás desde diversas ciudades castellanas. Dijo enfático un jefe nacionalista, Anasagasti euskotarren aberria, Euskadi da, qué frase tan simple y qué significado tan profundo para quienes somos abertzales. Simple y clara. Una patria suma de voluntades, una nación compartida, abierta, una patria libre para hombres y mujeres libres. Pero se trataba de un lema creado en la Edad Media, en Obanos, para salvar las economías de la baja nobleza frente al rey. De pie la gente libre a favor de la libertad de la patria.
Las juntas de los infanzones de Obanos fueron simples asambleas de nobles de bajo nivel en la Alta Navarra que actuaron fundamentalmente en los siglos XIII y XIV defensoras de los usos y costumbres en beneficio propio, contra el débil poder de los monarcas del Reino de Navarra y de la alta nobleza, ricos hombres, el obispo y la burguesía. Estuvo formada por el conjunto social de los hidalgos, caballeros, y clérigos. Caballeros e infanzones suponían la nobleza de segundo rango. Mantenían soldados y a cambio cobraban rentas, con privilegios en la justicia, ya que solo podían ser juzgados en tribunales especiales, se beneficiaban de pagos de rentas y tributos y con derechos en las tierras comunales. De ellos, los infanzones están por debajo de los hidalgos. Es decir, el origen de este fuerismo inicial es de la baja nobleza y hacendados con origen en el Reino de Navarra. Ese es el contexto de la frase hombres libres para una patria libre. Los no poderosos no pintaban nada ahí y el País Vasco tampoco. En 1237 del reinado se escrituró el Fuero Antiguo, que es el primero que ha llegado escrito hasta nuestros días. Redactado por el grupo de infanzones, en el mismo se restringía el poder del rey con una enunciación sistemática de los derechos públicos y privados que habían sido ejercidos por los navarros. Se creó el mito de que los naturales del país descendían directamente de Túbal, nieto de Noé y líder de los primeros pobladores de la península, los íberos, quien introdujo la fe en un Dios único, reglamentó usos y costumbres como piedra basal de la foralidad, y además hablaba en una de las lenguas de Babel, el euskera. Por todo esto el vasco se dio en considerar como un pueblo cualitativamente singular. Alonso de Madrigal el Tostado escribió, Túbal, del cual descienden los españoles, este se estableció en la bajada del monte Pirineo en el lugar que se llama Pamplona. Después, cuando estos se multiplicaron en muchos pueblos, bajaron a las llanuras de España, y entonces aquella tierra se llamó en latín, de Coetus, esto es, comitiva de Túbal, Cetubal. Después de esto, identificar a los vascos con los primitivos pobladores de Iberia y al euskera con la primera lengua de la misma viene rodado. La identificación parece comenzar con los navarros para extenderse luego hacia Occidente. Con ese interesado trasfondo mítico, a partir del siglo XVI todos los nacidos en el señorío de Vizcaya y la provincia de Guipúzcoa se elevaron a la categoría de nobles. Ello implicaba una serie de privilegios, exención de cargas señoriales y del pago de determinados tributos, garantías frente a arbitrariedades judiciales y un estatus honorífico. A su vez, cualquiera que quisiera residir aquí debía probar limpieza de sangre, es decir que en su linaje familiar no había judíos, musulmanes, conversos ni agotes. El licenciado Poza tomó los viejos argumentos bíblicos para pedir la hidalguía general para los vizcaínos. Vivió en Orduña pero de padre judeo-converso de Flandes. A pesar de la oposición de juristas castellanos que decían no podía haber nobleza sin vasallos, logró su propósito, estaba pagado por la élite vizcaína desde luego para esta propaganda, pero él mismo fue echado de la Vizcaya o República Nueva de los Hidalgos, al no poder probar su limpieza de sangre. ¿Por qué se aceptó la propuesta? Pues por la importancia de los vizcaínos en la fabricación de armas para los austrias. Y por ser primera puerta de defensa contra el siempre amenazante rey francés. Joseph Dominique Garat, senador del Imperio, propuso a Napoleón la creación de un Estado vasco. Garat fue un abogado, periodista y orador laburdino que tomó parte en los acontecimientos de la Revolución Francesa. Se mezclaría buena parte de Vizcaya, Guipúzcoa y Laburdí en una nueva y homogénea provincia, dada su común dependencia del mar. Y nada de fueros prerevolucionarios. El emperador ya había creado estados de nueva planta a lo largo y ancho de Europa desde antes de su ascenso al trono imperial. Garat envió a Napoleón su informe titulado Breve exposición de un proyecto de reunión de algunos cantones de la España y de la Francia para hacer más fáciles la sumisión de España y la creación de una máxima potencia. Garat había sido partidario de la revolución que anuló los fueros en el País Vasco francés en 1789 y de la dura represión posterior,
a pesar de lo cual se refirió a que la Revolución Francesa ha pasado como un gran fenómeno que los vascos apenas han comprendido y les ha dejado como eran antes. Humboldt, siglo XVIII, inoculó un complejo: cuando se quiere nombrar a todo el conjunto de la nación vasca se busca en vano el término aceptable a la vez por españoles, franceses y alemanes. Los franceses no conocen ninguna denominación general. Dicen vizcayens, cuando hablan de los de la península, basques cuando hablan de los vasco-franceses, y en caso necesario recurren al nombre antiguo, cántabres. Los habitantes mismos se nombran según las provincias: vizcaínos, guipuzcoanos, alaveses. Otro hito fue el de las leyendas vascas de un cura anglicano ubicado en el País Vasco francés. Gracias a los relatos fantásticos que le contaba su criada Estefana Irigaray y los vecinos de la zona, el pastor anglicano, Wentworth Webster redactó Leyendas Vascas en 1877, para que aquel universo mágico no se perdiese. El inglés también fue el encargado de realizar la entrada que hablaba sobre los vascos en la Enciclopedia Británica. Webster pretendía encontrar una mitología única en el mundo por ser vasca. Sin embargo, tras años de recopilación comprendió que todos los mitos vascos tenían sus equivalentes en religiones como la romana, eran simples y toscas adaptaciones. Muchos de ellos tenían la misión de asustar a los niños, algo así como que viene el coco. No existió una religión precristiana vasca definida. Es una construcción cultural de la ingeniería social vasca de nuestro tiempo para su proyecto político. Igual que el hombre del carbón, o lenchero, que fue originalmente un espíritu de tinieblas, una transposición igualmente a monstruo amigo como se hizo con Santa Claus. El culto religioso supuestamente vasco genuino, de origen prehistórico y de perfil matriarcal, tenía mucho parecido con el de la Creta minoica, también de origen prehistórico, y representaba una deidad subterránea como diosa suprema, frente a los dioses indoeuropeos que eran mayoritariamente celestiales y de perfil patriarcal. Este culto se fue enriqueciendo progresivamente con la influencia de íberos y celtas a lo largo de los siglos. La diosa vasca Mari es la Deméter cretense y su única hija, la Vasa Andrei o Señora de los Bosques, equivale a Perséfone. Esta hija se muestra una vez al año en el solsticio de verano, al igual que la Perséfone cretense. Paralelo a la Vasa Andre, aparece el Vasajaun, el Señor de los Bosques en las antiguas leyendas vascas, divinidad de la vegetación salvaje, equivalente al Dionisos cretense. A ello se suma la veneración al Cegen, el toro, y al Eícar, el macho cabrío, dos de las representaciones zoomorfas de Dionisos. Mari es una adaptación mitológica, pero les da igual, están encantados con ella, es la Amachu ancestral y reina de las fiestas bilbaínas. Ya más cerca de nosotros se aportó la tonta prueba de la sangre RH negativo para demostrar singularidad racial. Ese tipo de sangre genera potenciales anomalías. Significa rechazo de la sangre materna al feto. No es para estar orgullosos. Un médico argentino, el Dr. Echaverri, sorprendido por el mayor porcentaje de eritroblastosis, rechazo con aborto, en hijos de madres vascas, estudió el comportamiento de este factor RH negativo en 250 vascos o descendientes de vascos residentes en Buenos Aires. Contra el 15% de negativos, considerado común, los vascos dieron el 35%. Ignacio Barriola en conferencia en la Real Sociedad Vascongada de Amigos del País de 1954, interpretaría a la manera de Aranzadi, de los datos de Echeverri se infiere, que este grupo étnico ha conservado a través de los tiempos, además de una lengua sin semejanza con las habladas por otros pueblos, una morfología propia y un peculiar carácter espiritual, al considerar al actual grupo vasco como el resto más puro de un pueblo primitivo europeo, fuente originada del factor RH negativo. Pero los portugueses y otras gentes tienen un mayor índice de RH negativo que los vascos según estudios recientes. Y el de los vasco-españoles y vasco-franceses son también muy similares. Brian Sykes, catedrático de genética humana de Oxford, tras analizar el ADN mitocondrial de un gran número de europeos,
afirma que los vascos están estrechamente emparentados con los demás europeos y pertenecen al clan Helena, el más exitoso de los clanes femeninos europeos, con un 41% de los europeos perteneciendo a alguna de sus ramas. Dicho clan surgió hace 20.000 años entre los valles del Dordoña y Becere, justo en el sur-centro de la actual Francia. La conclusión es rotunda: igual que hizo el pueblo que inició la Primera y Segunda Guerra Mundial, se destruye la auténtica identidad milenaria, y esto justamente por los mismos que se declaran descubridores de la verdad sin tiempo. Y en ese altar inmolaron y exterminaron salvajemente a tantos inocentes.